Hola amigos y amigas, escuchemos el Evangelio que se nos propone para este domingo. El Evangelio de San Juan, del capítulo 1, desde el versículo 35 en adelante. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos les respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Hasta aquí entonces el texto bíblico, que comienza diciendo al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente del cual Juan había dicho: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan ya había dicho esto, ya en un momento había indicado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece en el versículo 29. Aquí no están más que Juan el Bautista y Jesús. ¿A quién se le dice: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo»? Estas palabras son para nosotros. En el versículo 29 no hay nadie, por lo tanto, estas palabras son para nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? El Cordero que quita el pecado. Esta palabra quitar, el verbo quitar, airein, que quita el pecado del mundo, no significa solamente, nosotros ofendimos un poquito a Dios, Él se enojó un poco, nosotros le pedimos disculpas para que Él no se enoje tanto y entonces no nos castigue mucho. No es esto el pecado. El pecado es una realidad mucho más grande. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Acaso no nos resulta un poco extraño que Juan utilizara este símbolo del Cordero, un animal manso, dócil? Ciertamente la imagen del Cordero significa esto: la paz, la mansedumbre. Esta mansedumbre que Jesús encarna en su vida y en su modo de actuar. Llama la atención entonces que el Cordero, que simboliza la mansedumbre y la paz, sea el que quita el pecado del mundo. En este momento debemos llevar adelante un estilo de vida de mansedumbre, de comprensión, de tolerancia, de dulzura. Todo esto está representado por el Cordero de Dios. Ahora, ¿cuál es en concreto este pecado del mundo? Ese pecado es todo aquello que se opone a la vida y al amor. Ese pecado consiste en frustrar el plan de Dios, el designio de Dios, que es un designio de amor, de vida que Dios tiene sobre el hombre, sobre el mundo. Entonces, el pecado del mundo que quita este Cordero significa que entra definitivamente la luz en la oscuridad, que se arranca de base el mal del mundo. Los hombres hemos creado un mundo en el cual ya es imposible vivir. Este Cordero viene a traer una posibilidad nueva. Esta es la luz que disipa toda la oscuridad, que arranca de raíz entonces el pecado del hombre. El Cordero en el mundo de hoy no está preparado para la lucha. El Cordero no es para la lucha, para la competición, para el enfrentamiento. Dios no manda un lobo en medio de los lobos, manda un Cordero en medio de los lobos. En este mundo de violencia, en este mundo en el cual
uno quiere sobreponerse sobre los demás, no manda Dios un lobo más, manda un cordero manso. Podríamos pensar en Daniel, la profecía de Daniel, capítulo 7, los lobos y los corderos, los lobos, los animales feroces. En realidad es este cordero que entregándose pide a los lobos que se conviertan una vez más en cordero, que haya una posibilidad de convivencia entre el lobo y el cordero, que el comportamiento del lobo sea el comportamiento del cordero. Este es el mundo nuevo que Jesús viene a traer. Un mundo nuevo que necesita entonces la presencia de un cordero, porque enviar un lobo una vez más significa perpetuar el mundo de la violencia, significa perpetuar este mundo en el cual uno se sobrepone al otro y entonces Dios manda al cordero. Lo que hace Juan es ver por dentro a este Jesús. El verbo utilizado en griego es que Juan ve por dentro a Jesús, reconoce la identidad de Jesús, lee en Jesús al Cordero de Dios. ¿Cómo hace Juan para leer este Cordero de Dios? Porque Juan no tiene una mirada externa de Jesús, sino que ve en Jesús a este Cordero de Dios. Ciertamente Juan tiene que convertirse también, convertir su mentalidad para adaptarse al pensamiento de este Cordero de Dios. Juan quizá haya pensado otras cosas de Jesús, ha tenido otras expectativas de Jesús. Sin embargo, Dios envía al Mesías a la manera de Cordero. No es un Mesías que viene a imponer la fuerza, un Mesías entregado, el Cordero de Dios. Juan ciertamente tendría a disposición otras imágenes, como el pastor, el rey o el juez severo, que le hubiera caído muy bien a Juan en su mentalidad hablar para presentar a Jesús. Pero utilizó la expresión del cordero. Este cordero, obviamente en el oído de un israelita, este cordero hacía pensar sí o sí al cordero pascual. Este cordero pascual del cual se habla en el Antiguo Testamento, cuya sangre esparcida sobre los dinteles de las casas de los israelitas en Egipto, habría librado a los padres de la matanza del ángel exterminador. Entonces, este cordero va, así como aquel cordero libra al pueblo del mal derramando su sangre, aquí entonces, ¿qué sucede? El Bautista va vislumbrando el destino de Jesús. Un día sería inmolado este cordero. Su sangre, ¿qué haría? Su sangre quitaría la fuerza del mal, la capacidad de hacer daño. Esto realiza este cordero entregado. Sabemos que, según el evangelista Juan, el momento en el cual los sacerdotes ofrecían en el templo los corderos, el momento en el cual se empezaba a ofrecer en el templo los corderos, es el momento en el cual se presenta la muerte de Jesús. Justamente en ese día de la Pascua, para expresar que este es el nuevo cordero que quita el pecado del mundo. Ya no tienen validez los antiguos sacrificios realizados por los sacerdotes en el templo. Entonces, este es el nuevo Cordero. El evangelista Juan, en el capítulo 19, el Evangelio de San Juan, justamente se expresa esto. Jesús va a morir, va a entregar su vida justamente en la misma hora en la cual los sacerdotes ofrecían en el templo los corderos, porque este es el nuevo Cordero. Podríamos pensar también en una segunda referencia del Cordero. En el profeta Isaías se habla de aquel siervo del Señor, que ha tenido un destino ignominioso, quiere decir un destino de vergüenza pública, de escracho público. Este Cordero, entonces, es el siervo del Señor. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, fue contado entre los pecadores y Él cargó sobre sí el pecado de todos, intercedió por los pecadores. Por lo tanto, en este texto, la imagen del Cordero está ligada a la destrucción del pecado.
Por esto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero vencerá el mal introduciendo en el mundo, ¿qué cosa? Un dinamismo nuevo, que es nada más ni nada menos que la fuerza del Espíritu. Una tercera referencia bíblica al Cordero del Antiguo Testamento, podemos pensar en el sacrificio de Abraham. Cuando se le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, Isaac le pregunta a su padre: tenemos fuego, tenemos leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, que va a responder: Dios mismo va a proveer de este cordero. Esto en el capítulo 22 del libro del Génesis. Es Jesús entonces que, entregado por Dios al mundo, es un sacrificio en sustitución, así como Dios envió al cordero en lugar del hijo Isaac. Este Jesús viene a sustituir al hombre pecador. Es un sacrificio en sustitución. Como Isaac es el hijo único, el predilecto, a Isaac lleva sobre sí la leña para dirigirse al lugar del sacrificio. Así Jesús, hay como un signo anticipado allí. Así Jesús va a ser el que lleva sobre sus hombros el leño para ser el cordero entregado en sacrificio. A esta altura nos podríamos preguntar, pero Juan el Bautista, ¿sabía todo esto? ¿Había tenido presente todas estas referencias bíblicas cuando se dirigió a Jesús, presentando a Jesús como el Cordero de Dios, diciendo: aquí está el Cordero de Dios? No necesariamente tenemos que pensar de este modo, pero sabemos que el evangelista Juan, el escritor del Evangelio de Juan, quiere ofrecer una catequesis a los cristianos de las primeras comunidades y a nosotros al presentarnos a Jesús como el Cordero de Dios. Sabemos que aquello que está latente en el Antiguo Testamento se hace patente, se hace cumplimiento, se hace realidad en el Nuevo Testamento con la persona de Jesús. El texto también habla de unos discípulos que quieren seguir a Jesús. Estos discípulos pretenden seguir a Jesús y entonces podríamos preguntarnos nosotros: ¿por qué han querido seguir a Jesús? O mejor, podríamos preguntarnos: ¿por qué nosotros seguimos a Jesús? Nuestro seguimiento de Cristo muchas veces puede significar el deseo de la búsqueda de algún beneficio, de algún milagro, de alguna suerte, entre comillas, respecto de aquellos que no creen en Dios, no siguen a Jesús, no oran. ¿Cuántas veces nosotros podemos confiar en Dios? ¿Por qué confiamos en Dios? Solamente para pedirle algún favor, algún beneficio. Cuando Dios no nos concede aquello que hemos pedido, entonces viene la desilusión, la frustración. Sabemos que cuando uno vive una experiencia de desilusión, de frustración, finalmente queda dolido, queda herido y se aleja con un mal gusto. Por eso es mejor saber bien a quién seguimos. Seguimos al Cordero y seguimos entonces el destino del Cordero. Cuando digo la palabra destino no estoy diciendo aquello que muchas veces pensamos: Dios nos ha destinado, tenemos una predestinación o destino ya marcado. No, destino quiere decir correr la misma suerte del Maestro, la misma suerte de Jesús. Seguimos al Cordero donde quiera que vaya, dice el Apocalipsis capítulo 14. Seguimos al Cordero, seguimos la espiritualidad del Cordero, es decir, la espiritualidad de la entrega. No es la espiritualidad del sobreponerse, sino la espiritualidad del que da la vida. El Cordero no se reserva nada para sí. Una oveja, cuando está viva, se le saca la lana, se le saca la leche, luego se la mata para sacar de ella la carne y por lo tanto no se reserva nada para sí. El Cordero de Dios es aquel que se dona todo por el bien de los demás. Ese es el Cordero. Los discípulos van a preguntar a Jesús: ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Hay una expresión que dice, un dicho que nosotros solemos escuchar. Decimos: el que se casa, casa quiere. No le están preguntando dónde vive para ir a su casa, a su domicilio, a ver qué tiene en su casa, curiosear un poco. No, no es esto. En realidad, lo que los discípulos quieren saber, en realidad ellos quieren ligarse para siempre a Jesús. Quieren ligar su vida
a Jesús. Quieren tener un proyecto en común con Él. Casarse viene de casa. Entonces quieren tener un proyecto en común. El desposorio significa eso. Tener un proyecto en común. Quien se casa con alguien comparte y vive entonces un proyecto en común. Por lo tanto, estos discípulos terminan queriendo convivir con el proyecto del Cordero, el estilo de vida del Cordero, el estilo de vida de aquel que entrega su vida por amor a los demás, para que todos tengan vida y vida en abundancia, va a decir San Juan. Jesús va a decir entonces, vengan y lo verán. ¿Qué es lo que ellos ven? No ven la casa, no están preguntando por la casa, sino que ellos ven, ¿qué cosa? Ven cómo vive el Cordero, ven que Jesús se entrega por los demás y entonces comienzan a vivir con y como el Cordero. Por eso el Cordero marca un estilo, una espiritualidad. Comienzan a vivir con y como el Cordero. También nosotros estamos llamados a vivir con y como el Cordero. Estamos llamados a vivir un estilo de vida, de entrega. Cuando nosotros en la Sagrada Eucaristía escuchamos que el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es con este Cordero que nosotros comulgamos. ¿Qué quiere decir comulgar con el Cordero? Significa comulgar, sabemos que la comunión significa compartir el mismo destino, es una relación entonces de esposo y de esposa, las bodas del Cordero. Por lo tanto, estamos queriendo compartir el destino de aquel que se entrega por los demás. Cuando Jesús se hace pan, más que decir que el pan se hace Jesús, tenemos que decir esto, Jesús se hace pan, es decir, se da para que haya vida en el mundo, se da como alimento para que cada gesto de amor de Jesús genere vida en los demás. Por lo tanto, cuando nosotros comulgamos, estamos compartiendo el destino del Cordero. Estamos queriendo llevar adelante una vida fortalecidos por el Espíritu de Dios, una vida de entrega por el bien de los hermanos. Hasta la próxima.